Aleluya. Dios bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria a Dios, a todos los que nos están viendo en diferentes lugares, en sus hogares. Que el Señor los bendiga en esta noche y que deseamos con todo nuestro corazón que la mano de Dios nos esté guardando de todo lo que está aconteciendo. Bendito sea el Señor. Hoy en esta noche vamos a continuar con la palabra del Señor en el libro de Corintios. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 2. Aleluya. En el verso 1 hasta el verso 5. Bendito sea Dios. De esto vamos a hablar en esta noche. Gloria al Señor. Esperamos que Dios en su palabra hable a nuestros corazones. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Por lo tanto necesitamos simplemente estar dispuestos a escucharle, abrir nuestro corazón, porque Dios siempre tiene algo que darnos en su mensaje. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios en su palabra nos enseña en esta noche de esto. Leyendo desde el verso 1 hasta el verso 5, 1 Corintios 2, gloria al Señor. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hoy en esta noche vamos a hablar acerca de en qué consiste el Evangelio. Bendito sea Dios. Aleluya. Parece que hay un poquito de confusión o bastante confusión en nuestro mundo hoy acerca del Evangelio de Jesucristo. Bueno, la Biblia sigue siendo la bandera de la fe que nos está señalando el rumbo hacia dónde encontrar la verdad. Por eso no podemos vivir en la confusión, ya que la palabra del Señor es muy clara y precisa en lo que necesitamos saber en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. A veces se han sacado diferentes conclusiones acerca del Evangelio, porque hay una nueva moda hoy en día. Parece que el que mejor predica con un show tremendo, algo que entretiene a las personas, pareciera que eso pareciera ser el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo a veces dista mucho de lo que vemos hoy en día, tanto en la televisión como en otros medios. Así que mientras escuchamos la palabra del Señor, veamos con atención lo que el apóstol Pablo escribe en estos versos que acabamos de leer. Gloria al Señor, porque vuelvo a repetir, la confusión que existe hoy nos puede llevar a pensar que estamos en el verdadero Evangelio y puede ser que estemos en un Evangelio equivocado. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios sigue alumbrando como antorcha en la oscuridad, para que cada uno de nosotros no tenga confusión en la vida, sino a través de la luz de Jesucristo podamos ver el camino hacia la vida eterna. Gloria al Señor. El camino se llama Cristo Jesús. Bendito sea Dios. El Evangelio, hermanos, no consiste en la erudición y habilidad de hablar de los predicadores. No consiste en eso. Aleluya. No es un requisito que sean hombres con grandes habilidades de oratoria los predicadores del Evangelio. No es un requisito que tengan esa habilidad de oratoria terriblemente. Hay mucha gente muy bien preparada, pero no es un requisito de la palabra del Señor, sino esto es algo que de repente quizá necesitamos por los tiempos que vivimos, pero de ninguna manera es algo que el Señor demanda en su palabra. No es un requisito que sepan cómo hablar palabras bonitas o palabras complicadas de entender, porque, dicho sea de paso, el Evangelio se ha acomodado a la necesidad de los hombres sobre la tierra, dependiendo de todo sitio donde vivan. Así que de ninguna manera el Evangelio
tiene un solo lenguaje, hermanos, sino que el Evangelio habla de acuerdo a la necesidad del hombre o de la mujer, sea en cualquier sitio del mundo. De manera pues que las palabras bonitas pueden salir sobrando si no vienen bajo la unción del Espíritu Santo. Las palabras difíciles de entender puede que salgan sobrando, porque de ninguna manera la forma como Dios se ha querido comunicar con el hombre. El mensaje del Evangelio siempre ha sido un mensaje sencillo. No es un requisito que el predicador sea un erudito en cualquier rama o especialidad terrenal. Simple y sencillamente Dios, al enviar a Jesucristo a la tierra, dice la palabra del Señor, que escogió a 12 hombres comunes y corrientes que en esos tiempos eran parte de la ciudadanía de Israel. De manera pues que Dios no envió a Jesús a buscar hombres bien preparados académicamente, sino personas que estuvieran dispuestas a aprender de Él y a seguirle. De manera pues que si es un requisito para los creyentes que predicamos la palabra del Señor, que conozcamos la palabra de Dios, nuestro Dios, eso sí es un requisito. Que conozcamos la Biblia, que conozcamos lo que la palabra del Señor dice. Todo predicador debe de conocer su Biblia, debe de conocer lo que Dios dice en su palabra. De repente vamos a escuchar mensajes que están lejos de lo que la palabra del Señor enseña, y uno de repente se pregunta, ¿de dónde salió este mensaje? Bueno, en muchas ocasiones las personas escogemos hablar temas que a veces, por no molestar a los oídos de otras personas, presentamos temas bonitos que no van con la palabra del Señor. En ocasiones los sacamos fuera del contexto. Pero sí es un requisito que la gente sí conozca, o los predicadores, o los que enseñan la palabra del Señor, conozcan de su Dios verdaderamente a través de su palabra. Es un requisito que tengan conexión con el Señor. Eso sí. ¿Por qué? Porque si conocen a su maestro, van a conocer el mensaje de su maestro. Y al conocer el mensaje de su maestro, ellos lo van a poder transmitir exactamente como su maestro se los habría enseñado. Cuando los discípulos predicaron el Evangelio, no predicaron nada diferente de lo que Cristo predicó. Simple y sencillamente siguieron recalcando lo que Cristo había enseñado, pero añadiendo ahora el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera pues, hermanos, que ellos no se inventaron nuevos mensajes, sino simplemente se dedicaron a hablar del mensaje que ellos ya habían escuchado del Maestro. Es un requisito también que estemos llenos del Espíritu Santo. Eso sí no lo podemos negociar. La palabra del Señor no negocia con eso. Imposible que un hombre o una mujer de Dios no tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que capacita a las personas para traer el mensaje de Dios sobre la tierra. Es el Espíritu Santo que nos da la palabra para poder hablar. Él es el que enseña. Él es el que da el poder para hacer las cosas que necesitamos hacer en el nombre de Jesús. De manera pues, hermanos míos, que sin el Espíritu Santo los predicadores nada podemos hacer en realidad. En ocasiones nos hacemos tan sabios de acuerdo a nosotros mismos que ya no dejamos hablar a Dios. Y eso no está dentro de los planes del Señor para sus mensajeros. Dentro de lo que sí está en los planes del Señor es que nosotros nos dejemos usar por el Señor, usar por el Espíritu Santo para que Él hable a través de nosotros. Mire que cuando Pablo habló a los corintios eran un pueblo bien preparado. Los griegos, por decirlo así, eran personas que les gustaba escuchar las noticias, les gustaba escuchar todo lo nuevo, porque eran personas muy entendidas en muchos aspectos. De manera pues que todo lo que se oía nuevo, ellos lo querían escuchar. Y eso es algo que de manera, hermanos, abundaba quizá en la iglesia de Corinto, que había muchas personas con mucha capacidad. Y Pablo no fue a ellos como él dice, con palabras de humana sabiduría, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Eso es algo, hermanos, que todo creyente y todo predicador de la palabra del Señor necesita tener en su vida. El poder
del Espíritu Santo, el poder de la palabra que viene del Espíritu Santo. No podemos, hermanos, de ninguna manera suplantar el mensaje nuestro o el mensaje de Dios por el nuestro. No podemos, hermanos, porque de ninguna manera Dios nos mandó a hacer eso. Al contrario, el Señor nos manda que nosotros demos lo que Él ya tiene en su palabra establecido. El Evangelio, hermanos, no consiste en ceremonias religiosas llenas de misterio. Pablo pudo haber introducido en Corinto algunas de las tradiciones judías que ya se practicaban en su tiempo, para que, bueno, los griegos pudieran ver las grandes pompas religiosas que se llevaban a cabo. Pero no fue así. Al contrario, con sencillez Pablo presentó el mensaje de Jesucristo a los corintios. ¿Por qué? Porque las religiones están llenas de ceremonias que de repente salen sobrando en la obra del Señor. Las ceremonias religiosas, en vez de acercar a los hombres a Dios, apartan los ojos de los seres humanos y apartan los oídos de las personas de las palabras de Dios. Pero consiste en la presentación clara de la palabra del Señor, hermanos. O sea, el Evangelio es algo que se presenta claro y sencillo para que todo mundo lo pueda entender. Me recuerdo cuando era pequeño, de repente asistimos a una iglesia por allá, que bueno, la iglesia popular. En ese tiempo se hablaba todavía en latín. Cuando el mensajero empezó a dar el mensaje de la palabra del Señor o de Dios, de acuerdo a cómo ellos lo hacían, todo el mensaje fue básicamente en latín. Nadie entendió nada de lo que se estaba dando, pero también al momento cuando se entonaban ciertos cantos, se entonaban cantos demasiado antiguos, de manera que sonaba tan misterioso todo el asunto. El hecho es que creo que nadie entendió de qué se trataba la ceremonia. Y eso es lo que pasa cuando suplantamos la palabra del Señor por todo tipo de ceremonias que lejos están de acercar a los hombres a Dios. En vez de hacer eso, los alejan un poco más cada día. Por eso, hermanos míos, es que el Evangelio es una palabra sencilla y fácil de entenderse. No consiste en hacer gala de costumbres y tradiciones, pero consiste en hacer conocer el mensaje del reino de Dios sobre toda la tierra. Pablo pudo haber hecho, hermano, grandes oratorias de lo que él sabía acerca de la tradición judía, pero no lo hizo así. Escogió presentar la palabra de Dios de una manera sencilla, pero con poder del Espíritu Santo. Consiste en un mensaje sencillo, hermano. El Evangelio consiste en un mensaje que todas las personas pueden entenderlo, desde el más grande hasta el más pequeño. El mensaje es que Cristo Jesús murió para salvar a los pecadores de acuerdo a la palabra del Señor. Dice en el libro de Romanos: porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra cualquier persona la puede entender, hasta los niños. El mensaje del reino de Dios es fácil de comprender. Dice en el libro de los Hechos, cuando a una de las personas le preguntaron al apóstol Pablo qué debía de ser para ser salvo. Simple y sencillamente la respuesta del apóstol Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese tipo de respuesta es tan claro como el agua, que cualquier persona, por muy poco que sepa hablar, o muy poco que sepa leer o que no sepa leer, puede entender el mensaje de la palabra del Señor claro y preciso. ¿Por qué? Porque Dios habla al corazón del ser humano de acuerdo a su necesidad. El mensaje de Cristo fue también muy claro cuando por primera vez Él dio el primer mensaje sobre la tierra, y Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En eso consiste el Evangelio. Que la palabra sea sencilla, que la palabra sea directa, que los seres humanos la puedan entender. Por eso, hermanos míos, cuando se hace complicado el Evangelio, hermano, suena misterioso. Y si suena misterioso, parece tener mucho de espiritualidad, en realidad es confuso.
Sin embargo, la palabra clara y sencilla y directa de Dios hace que las personas vuelvan a Dios, se arrepientan de sus pecados, conozcan a Cristo y lo reciban como Señor y Salvador. Ese fue el mensaje del Evangelio que llevó Pablo a la iglesia de Corinto. En ningún momento hizo complicado las cosas, porque ese es el mensaje que todo ser humano necesita escuchar para poder cambiar de vida. Si no cambiamos de vida por el mensaje del Evangelio, nada nos podrá hacer cambiar permanentemente. De manera que ese ha sido el mensaje de todas las épocas y de todo mensajero cristiano. No importa en qué época haya vivido, su mensaje siempre ha sido y seguirá siendo hasta el final, que Cristo Jesús murió por los pecadores para que todos podamos ser salvos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada de eso sería posible si no es por el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor sigue señalando que ese es el mensaje que el mundo necesita. Por eso es que el Evangelio insiste en que ese sea el mensaje. Por eso es que el Espíritu Santo sigue insistiendo en que ese ha sido el mensaje y seguirá siendo el mensaje hasta el final. No me malentienda. Puede venir una época en la vida cristiana cuando los creyentes necesitarán comprender más profundamente la palabra del Señor. Pero todo comienza con recibir a Cristo en el corazón. Lo demás viene a su tiempo. La palabra del Señor dice que no nos debemos de quedar como niños, sino que debemos crecer en la fe hasta que todas las cosas sean mejor para nosotros entendibles. La palabra del Señor nos dice que hay un tiempo para dejar la leche espiritual y empezar a comer alimento sólido. Pero dice la palabra muy claramente que eso es para los que han alcanzado madurez. Por eso, hermanos, el comienzo o el principio del mensaje del Evangelio es el arrepentimiento y volvernos a Dios. Todo lo demás vendrá después. Entonces el mensaje, aunque vayamos avanzando en la vida, el mensaje no será complicado, porque la palabra del Señor seguirá siendo claro. El Espíritu Santo se encargará de que nosotros comprendamos el mensaje, por difícil que parezca. Entonces, hermanos míos, el Evangelio consiste en poder y la gracia del Espíritu Santo. El mensajero cristiano no ha sido enviado a hacer un show para gustarle a las personas. Simplemente fue enviado a entregar el mensaje de Dios a los hombres. Eso es el trabajo principal de todo hombre, de toda mujer, de toda persona que enseña el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido enviados a entregar el mensaje de Dios a los hombres, la carta de amor que Dios le envía a los hombres, que Dios ama a todo ser humano sin importar su condición social, sin importar de dónde venga. Dios les ama y envió a Jesucristo para darles vida eterna. Ese es el mensaje cristiano. De ninguna forma Dios nos envió para hacer un show terrible, para que las personas sean atraídas por ese show. Dios no va a suplantar su gloria por el show nuestro. De manera pues que nosotros debemos de ser hombres fieles a Dios, mujeres fieles, para entregar el mensaje del Señor así como nos lo da. El mensaje de Dios lo respaldan las señales. Las señales no son respaldadas por el mensaje del Señor. Hay que entender esto claramente. Mucha gente hoy en día está buscando señales para saber que es el Evangelio verdadero. Sin embargo, debo decirle que el mensaje verdadero del Evangelio siempre lo acompañarán las señales. Ese es el resultado del Evangelio, pero de ninguna manera va a ser lo opuesto. El mensaje de la palabra del Señor se dará y las señales seguirán detrás de ella, porque las señales solo sirven para confirmar que el mensaje, que el Evangelio que se está dando es verdadero. Por eso es importante, hermanos míos, que cuando vemos que el apóstol Pablo dice que él fue enviado para dar mensaje con Espíritu Santo y poder de Dios. ¿Qué significa eso? Nos enseña simplemente que, hermanos, él no usó de su sabiduría propia para predicar, no usó de su capacidad intelectual para predicarle a la gente, sino
que fue con el poder del Espíritu Santo. Fue con la demostración del Espíritu Santo, como él lo dice. En la vida cristiana es importante que comprendamos que el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida de los seres humanos. Él puede usar cualquier tipo de persona que se deje usar. No importa cuánto sepamos o no importa cuánto no sepamos, si estamos dispuestos a ser usados por el Señor, si hablamos con el Señor continuamente, si conocemos su palabra sencilla y pura, Él usará nuestras vidas para la gloria de su nombre, con demostración y poder del Espíritu Santo. Eso es algo que va a acompañar a todo hombre y a toda mujer que ama a Dios. El mensaje del reino es acompañado por el poder de Dios donde quiera que el mensajero va. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca ha dejado solo a sus mensajeros. Él siempre va con ellos. Ellos hablan por Él donde quiera que ellos van. Y entonces, para que el mundo sepa que Dios está con ellos, Él va a hacer cosas maravillosas delante de los ojos de las personas, para que ellos crean al evangelio que se está dando. Eso está respaldando la palabra que se da, para que los hombres no pongan la mirada en el mensajero, sino en el que lo ha enviado. Es importante que comprendamos esto, hermanos. Pablo no quería que los hombres fijaran sus ojos en él, sino que escucharan el mensaje y que fueran salvos por medio del evangelio. Es triste saber que de repente la gente comienza a idolatrar a los hombres que han sido enviados a dar el mensaje y hacen un lado al que le dio el mensaje. Es triste saber eso porque es como quitar a Dios y hacerlo a un lado y elevar a sus mensajeros. Y esto es lo que está aconteciendo mucho en nuestra actualidad, que de repente casi idolatramos a los hombres que presentan un mensaje atractivo, bonito, y de repente se nos olvida que si ese mensaje verdaderamente viene de Dios, no es del mensajero, sino el del que envió al mensajero. Ese que envió al mensajero es mucho más grande que el mensajero mismo. Es como cuando nosotros recibimos una carta de algún ser querido. No es el cartero el más importante en ese momento, aunque tiene un papel que jugar, traer el mensaje que se le dio. Pero él solamente entrega el mensaje. No es el que escribió el mensaje. Posiblemente, si no entendemos esta anécdota, nos vamos a equivocar una y otra vez. Pero es así como Dios hace con los seres humanos. Él es el que da el mensajero solo entrega el mensaje, de manera que cuando nosotros fijamos nuestros ojos en el mensajero, nos estamos equivocando. Por eso Pablo dice, miren, yo no vine a hablarles con palabras de humana sabiduría, sino vine a traerles un mensaje con demostración y poder del Espíritu Santo, para que su confianza, para que su fe no esté basado en los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es muy claro, hermanos, que debemos de comprender entonces que cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, recordemos una cosa siempre, es que Dios me está hablando a mí a través de su mensajero. Pero es Dios el que debe de ser glorificado. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice acerca del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Consiste en poder y en la gracia del Espíritu Santo. De manera, hermanos míos, que cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas para predicar este mensaje, este Evangelio al mundo que necesita. Y el mundo necesita recibir un mensaje que viene de parte de Dios. Debe de recibir el Evangelio que viene del Señor, porque eso es lo que le hará salvo de la condenación eterna. De manera, hermanos, en esta noche, si alguien nos está escuchando y necesita cambiar de vida, cambiar de estilo de vida, hoy en esta noche quiero decirte lo mismo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Todos los días está esperando que nosotros volteemos hacia Él, porque Él es el que tiene la palabra de vida eterna para nosotros.
Si usted ha estado vagando, buscando por diferentes lugares y no ha encontrado, vuelva sus ojos a Jesús. Él tiene un mensaje para su alma y le está hablando en esta noche para que usted regrese a los brazos de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Simplemente levanta tus manos a Dios y ora conmigo en esta noche. Señor Jesús, vengo ante tu presencia para darte gracias porque hablas a mi corazón. Ruego, Señor, que perdones mis pecados y que limpies mi corazón con la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Oro en esta noche, Señor, que me escribas en mi nombre en el libro de la vida, Padre mío, y no lo borres jamás. Que pueda yo ser tu hijo, Señor, así como has adoptado a otros muchos para que sean tus hijos. Yo quiero ser como uno de ellos también. En el nombre de Jesús te lo pido en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y cualquier enfermedad o necesidad que usted tenga donde está, en esta noche simplemente dele gracias a Dios, porque antes de que usted hablara, Él ya sabía lo que usted necesitaba. Amado Dios, gracias por la sanidad. Gracias por la vida que estás enviando a tu iglesia, a tu pueblo, a tu gente, Señor. Gracias por la vida, Padre mío, porque ninguna enfermedad, Señor, puede ser más grande que tu mano preciosa. Gracias porque tu mano es mano de sanidad. Así que te adoramos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima ocasión. Amén.